Muchas gracias. Pues vamos a iniciar con este curso. Vamos a estar platicando estas 2 horitas por acá sobre un tema que nos corresponde precisamente ahorita en el mes de mayo para personas morales y a más tardar el 29 de junio para personas físicas. Ahorita vamos a ver algunas consideraciones importantes con respecto a los plazos de pago, con respecto a el cálculo, con respecto también a algunas modificaciones que existieron en la reforma a la Ley Federal del Trabajo, con respecto a este tope que se puede entender con respecto a pues, los 3 meses de salario, algunas consideraciones que nos da la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y una guía por ahí que desde ahorita se las digo, no se las recomiendo mucho porque pues es una guía que sacó en conjunto tanto la autoridad fiscal, la autoridad laboral, la propia Procuraduría del Trabajo. Sin embargo, ahorita se las muestro, también viene ahí en los archivos que compartí, tiene muchos errores, demasiados errores para provenir o para venir de este tipo de autoridades, ¿ok? Siéntate con la confianza, su servidor Carlos Ramírez, los que ya me conocen, los que no me conocen, pues vamos a estar a cargo de este curso y pues vamos a iniciar dando paso a algunos fundamentos, como siempre, es necesario saber el por qué lo hacemos, lo vamos a realizar, lo vamos a calcular, pero también es necesario que determinemos de dónde surgió esa obligación. En primera instancia, ¿estamos obligados o no estamos obligados? ¿Por qué? Por ahí yo sé, escuché que en el mes de mayo, que en el mes de junio, tengo que pagar la PTU a mis trabajadores. La primera pregunta es ¿cuándo? ¿Estoy obligado? ¿No estoy obligado? Tal vez sí generó utilidades, pero no puedo estar obligado. Tal vez soy de nueva creación y me pregunto si voy a pagar PTU. Tal vez tengo trabajadores que ya renunciaron, tengo trabajadores que los despedí, concepto técnico que les rescindí la relación laboral. Tengo trabajadores que se les pagó finiquito y en ese finiquito no vino su PTU porque todavía no la determinaba. Todavía la comisión mixta no estaba constituida. Todos esos cuestionamientos pues los vamos a contestar el día de hoy y siéntanse con la confianza de poder preguntar, de poder hacer sus cuestionamientos con respecto a algunos supuestos que ustedes también ya tengan vistos, o si es la primera vez que estamos acercándonos al tema de PTU, pues con todo gusto. Quiero que se vayan con todo el conocimiento, con el gusto siempre de aprender, y pues estamos a la orden. Bienvenidos todos, y pues vamos a dar inicio. Su servidor, Pedro Carlos Ramírez, vamos a estar a cargo de este curso de cálculo de PTU. En primera instancia, este artículo yo creo que es indispensable, no lo pudiéramos dejar de mencionar tanto para temas de PTU como para temas laborales, que es el artículo 123, apartado A, lógico, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y este artículo 123, de entrada, es el fundamento constitucional del derecho del trabajo, ¿ok? Viene su ley reglamentaria, ojo, la ley reglamentaria del artículo 123, ¿cuál sería? Apartado A. Pues la que nosotros conocemos como Ley Federal del Trabajo, y esa Ley Federal del Trabajo va a ser nuestro marco normativo, nuestro marco legal, para efectos de determinar relaciones de trabajo, patrón, trabajador, salario, integrantes de salario, indemnizaciones, y en este caso que nos ocupa el día de hoy, participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, que precisamente viene a partir del artículo 117, es el capítulo octavo de nuestra ley reglamentaria, ¿ok? El apartado A nos dice, entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos, y de una manera general, todo contrato de trabajo, y nos vamos a ir a la parte específica que nos toca analizar el día de hoy, que es la fracción novena. ¿Qué nos dice la fracción novena de este artículo 123, apartado A, que es nuestro fundamento constitucional? Los trabajadores, y para definir el trabajador, pues me puedo ir a la Ley Federal del Trabajo ahorita a manera de resumen, a manera de recordatorio, pues podemos establecer la figura del trabajador como aquella persona física que presta a otra persona física o moral un servicio o un trabajo personal subordinado. Así lo refiere la propia Ley Federal del Trabajo y esa es la definición que nos da de trabajador. Entonces, estos que la propia Ley Federal del Trabajo define como trabajadores, tienen derecho, me dice la fracción novena constitucional, ojo, empezamos en el ámbito constitucional, a una participación en las utilidades de las empresas. O sea, mira, empresario, si tú generaste utilidades, ¿utilidades de qué tipo? Y ahí viene la primera pregunta, ¿utilidades contables, utilidades fiscales o cuáles? Y resulta que no son ni las contables ni son las fiscales.
me la va a regular este reparto de utilidades, me la va a regular un tema, una ley de tipo fiscal. Sin embargo, no coincide por la fórmula que vamos a ver más adelante con la base para efectos de la contribución fiscal, llámese impuestos sobre la renta. Quiere decir que me voy a ir ya al primer supuesto. Personas morales, régimen general, artículo 9 de la ley de impuestos sobre la renta, que me dijo, las personas morales calcularán impuesto aplicando la tasa del 30% al resultado fiscal. Esa no es tu utilidad fiscal como tal para efectos de esta PTU. No es la participación que vas a tener de esas utilidades. No se refirió a esas utilidades. Se refirió a unas utilidades un poquito más reales. Ni siquiera las contables, ¿eh? Ni siquiera lo que establecen las normas de información financiera para efectos de la NIF diferida, la NIF causada. Eso es otro tema. Para efectos de lo que estamos viendo en la fracción novena, y más adelante, que estamos viendo en el inciso E en esta diapositiva, nos los aclara y nos los refiere a la ley del impuesto sobre la renta, me dice, a ver, tú vas a participar, yéndonos del lado del patrón. Tú tienes la obligación de darles a estos trabajadores, de participar en las utilidades de estas empresas. ¿De qué utilidades? Y de ahí viene el inciso A, el inciso D. Bueno, les puse solamente los que considero un poquito más indispensables, el inciso E, el inciso F. Me dice que esta participación de las utilidades va a estar regulada de acuerdo a las siguientes normas, todavía ámbito constitucional. Primero, una comisión nacional integrada con representantes de trabajadores, patronos del gobierno, fijarán el porcentaje de utilidades que deba repartirse entre los trabajadores. Y ahorita, para que no se me vaya a ir más adelante, voy a salir de esta diapositiva, les voy a poner en pantalla en qué momento se cumplió con esta obligación o con esta disposición que establece la fracción novena, inciso A del artículo 123, apartado A de la Constitución. Me está diciendo que la PTU se va a regular de acuerdo a lo que establecen estos incisos. Y el inciso A me dice que va a haber una comisión nacional que me va a fijar el porcentaje de utilidades. Y algo bien importante, contador, administrador, nominista, el 10% que actualmente nosotros conocemos para efecto del cálculo de la PTU, de la participación de los trabajadores, no viene en la Constitución, primero. Segundo, no viene en la Ley Federal del Trabajo. Tercero, no viene en la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y la pregunta es, ¿dónde viene? ¿Quién me dijo que es 10%? Y ahí les va. De acuerdo al inciso A, existe como tal una comisión que se las voy a plantear aquí el decreto. Aquí está, a ver, permítanme, se los pongo, para efectos de ir desahogando cada uno de los puntos que les voy mencionando. Aquí está la resolución del 10% y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de septiembre del año 2020. Esta fue la última. Y dice, resolución del Consejo de Representantes de la Sexta Comisión, esta es la última, es la última que tenemos, nacional, para la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Y por aquí, palabras más, palabras menos, viene la parte del porcentaje en el artículo primero. ¿Qué están viendo en pantalla? La Sexta Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las utilidades de las empresas considera que del estudio de los fundamentos que apoyaron la solicitud que dio inicio el procedimiento de revisión del porcentaje de dicha participación, y me voy a saltar un poquito por el tiempo. Me dice, por unanimidad se determina que el porcentaje de participación para los trabajadores en las utilidades de las empresas deberá mantenerse en 10% aplicable sobre la renta gravable. Ojo con este concepto, no perdamos de vista la palabrita renta gravable. Y nuevamente, renta gravable no es lo mismo que utilidad fiscal. Punto. Oye, es que el artículo 9 me ayudó a determinar una base gravable. No es lo mismo base gravable que renta gravable que utilidad fiscal. ¿Ok? Ahorita nos vamos a ir al artículo 9, al artículo 209, al artículo de reciclo, etc. Para efectos de determinar qué es la renta gravable para efectos de la PTU. Pero ya
estamos conscientes, estamos sabedores de que el último porcentaje de la sexta comisión fue publicado el 18 de septiembre del año 2020 y es vigente hasta estos días. Quiere decir que el porcentaje que nosotros vamos a pagar de PTU está sustentado con esta resolución publicada en la fecha que ya les acabo de referir por la Sexta Comisión Nacional de la PTU, y esta Sexta Comisión tiene su origen ¿en dónde? En el inciso A de la fracción novena del apartado A del artículo 123 de nuestra Constitución. ¿Ok? Primer fundamento, primera parte que nosotros debemos tomar bastante en cuenta. ¿Ok? Regreso a diapositivas para efectos de continuar con nuestro estudio. Permítanme nada más. Aquí está. Listo. Por eso fue que nos fuimos a esta resolución de la Sexta Comisión a que hace referencia el inciso A. Inciso D. La ley podrá exceptuar de la obligación de repartir utilidades a las empresas de nueva creación. Ya me empezó a ayudar con algunos de los que no están obligados a repartir como tal PTU. Y en primera instancia están las empresas de nueva creación. Por ahí esta guía que les comentaba que sacó tanto SAT como Secretaría del Trabajo como Procuraduría, dice criterios de acuerdo a la Secretaría. ¿Cuándo se entiende que es una empresa de nueva creación? ¿De dónde va a sacar la fecha para establecer que es de nueva creación? Y la propia Secretaría del Trabajo dice que de acuerdo a sus propios criterios, establece que es de nueva creación tomando en consideración la fecha de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Quiere decir que la fecha que tú tengas dada de alta en donde, en tu constancia de situación fiscal, de acuerdo a tu RFC, esa va a ser tomada en cuenta para efectos de determinar si fuiste o no fuiste de nueva creación. Y dice, ilimitado de años a los trabajos de exploración y otras actividades cuando lo justifique su naturaleza y condiciones particulares. Punto. Primera excepción, va a haber más, pero esas adicionales, ¿quién me las va a dar? La propia Ley Federal del Trabajo. ¿Ok? Y viene el inciso E, que es bastante importante, es uno de los fundamentales, y lo puse en negritas, las partes que me interesa observar, las partes que necesito que determinemos. Para determinar el monto de las utilidades de cada empresa, se tomará como base la renta gravable. Nuevamente aparece este conceptito, renta gravable. Me dice de conformidad con las disposiciones de la ley de impuesto sobre la renta. Oye, o sea que la base, vamos a llamarle así, la base para multiplicar el 10% que me dijo la Sexta Comisión en esta resolución que acabamos de ver, esa base a la cual le voy a aplicar el 10%, ¿dónde voy a encontrar cómo determino mi base? La voy a venir encontrando en la ley del impuesto sobre la renta, en varios artículos específicos, y más adelante en estas diapositivas les hago el resumen de en qué artículos encontramos la base gravable para qué regímenes. ¿Ok? Recordemos que tenemos personas morales régimen general, tenemos reciclos personas morales, reciclos personas físicas con actividad empresarial y profesional, etcétera. Por ahí también estaba la disposición para régimen de incorporación fiscal. Sin embargo, pues, como ya bien sabemos, ahorita solamente está un periodo de transición para los que se quedaron y los que todavía siguen tributando en régimen de incorporación fiscal. ¿Ok? Entonces, la base para efectos del cálculo de nuestra PTU, ¿cuál va a ser? Lo que disponga la ley del impuesto sobre la renta. No está diciendo, ojo, no está diciendo que es la misma base para calcular el impuesto sobre la renta. No dijo eso. ¿Qué está diciendo? Que la ley del impuesto sobre la renta me va a venir a decir cuál va a ser la renta gravable para efectos de la PTU, no para efectos del propio impuesto sobre la renta, que va a ser muy diferente, y más que nada se los adelanto, por lo que establece la fracción 30 del artículo 28 de la ley de impuesto a la renta, que aunque esté incrustada para efectos del régimen general,
lo ocupan las demás disposiciones y ahorita las podemos estudiar, las podemos referenciar para efectos de determinar cuál va a ser esa renta gravable en cada uno de los supuestos que me establece la ley del impuesto sobre la renta. ¿Ok? De ahí viene un derecho a los trabajadores en el propio inciso E y me dice, los trabajadores podrán formular ante la oficina correspondiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las objeciones que juzguen convenientes ajustándose al procedimiento que determine la ley. ¿Ok? Ese es un derecho que tienen los trabajadores respecto a poder realizar, oye, fíjate que no estoy de acuerdo en la utilidad que determinó la empresa en la cual estoy elaborando y en consecuencia, pues no me va a tocar la PTU que yo considero que me corresponde. ¿Ok? Inciso F. El derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no implica la facultad de intervenir en la dirección o administración de las empresas. Esto es bastante importante, ¿por qué? Porque solamente estás participando de las utilidades como trabajador, no como socio. La participación de los trabajadores es un derecho de acuerdo a la fracción novena del artículo 123, apartado A, un derecho. Pero ese derecho que te otorga, y bien claro lo dice el inciso F, no te da la facultad para poder decidir, dirigir, administrar la empresa. Prácticamente dijo el inciso F, que te quede claro, no eres socio de esta empresa. ¿Ok? Hasta acá alguna duda, comentario, con todo gusto. Siguiente. Participación. A ver. Hola. ¿Son los trabajadores quienes ejercerán la inconformidad a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o es la misma comisión mixta? Ok. Pregunta interesante, fíjate bien. Existe una facultad para la comisión mixta dentro de los 10 días siguientes a la presentación de la declaración anual. El patrón le tiene que otorgar la copia de la declaración anual, solamente la declaración anual, no los anexos. Los anexos dice que van a estar disponibles en la empresa o van a poder ser solicitados en la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero cualquier trabajador, cualquiera, no perteneciendo a la comisión, tal vez no por medio de la comisión, va a poder hacer o presentar la inconformidad ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, más que nada ante el SAT. Pero ¿de qué se deriva ahí? Ese es un procedimiento secundario. Ese procedimiento secundario va a provocar que la Secretaría de Hacienda, por medio del SAT, realice ejercicios de facultades de comprobación. ¿Qué le va a mandar al patrón? Ya sea una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, una revisión electrónica o cualquier medio de fiscalización para efectos de corroborar que esa utilidad que fue determinada o que está declarada precisamente en su declaración anual sea la correcta. Y aquí viene algo interesante, voy a ocupar tu comentario, Sandy, porque el hecho de que se inconforme tanto la comisión mixta como cualquiera de los trabajadores no implica que se suspenda el pago de las utilidades. Las utilidades tienen que ser pagadas en los términos y plazos establecidos. Después se evalúa si tuviste razón, si no tuviste razón, si hubo modificación de la renta gravable, si hubo modificación de la propia PTU. Y en ese sentido, la propia ley nos dice, si beneficia al trabajador, o sea que le pagaste de más, se va a ajustar en el ejercicio siguiente. Y si le pagaste de menos, pues se le tendría que hacer el pago correspondiente para completar esta parte, pero hasta que haya una resolución favorable. ¿Ok? De todas formas, ahorita viene la parte y la diapositiva donde vemos la parte de la inconformidad, pero pudieran ser los dos. La comisión mixta, además de estar constituida dentro de la empresa, también debe registrarse ante algunas autoridades. No, como tal no. Solamente debe existir el acta de la comisión mixta dentro de la empresa. Debe existir dentro de la empresa la comisión mixta. ¿Por qué? Porque es representante de trabajadores y patrón, la de la empresa, para efectos de efectuar el proyecto de reparto de las utilidades. Como tal, no se tendría que inscribir, se le puede dar vista, y eso es a consideración, pero no viene como una obligación a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Solamente se le pudiera dar vista. A la Profedet no me parece tan conveniente y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público menos.
a la única que se le pudiera dar vista, y no por obligación. Solamente como una manera de darle formalidad sería a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Ok? Queda el comentario de Sandy. De nada, para servir. Cualquier duda estamos a la hora. ¿Ok? No sé cómo escuchan, lo que pasa es que está lloviendo aquí, sino para que me mueva aquí de cuarto. Estoy cerquita a la ventana, por eso estoy bien. Me dicen si se oye mucho ruido, ¿eh? Con todo gusto. ¿Se oye bien? Es que sí está lloviendo bastante fuerte. Ah, bueno, se escucha bien. Qué bueno. Pensé que se oía la lluvia. Sí está pegando ahorita bastante, pero usted me indica. Perfecto. Vamos con la Ley Federal del Trabajo. Estábamos aterrizándola a la parte constitucional y aterrizándolo a la parte de Ley Federal del Trabajo. Nuestro primer fundamento lo encontramos a partir del artículo 117. Vamos a encontrar algunas consideraciones que ya vimos en el ámbito constitucional. Sin embargo, pues ya se bajaron a la Ley Federal del Trabajo, a esta disposición reglamentaria del artículo 123, apartado A. Y dice el artículo 117, los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas de conformidad con el porcentaje que determine la comisión. Ya fuimos a ver el porcentaje, ya fuimos a ver que fue la sexta comisión, ya fuimos a ver cuándo se publicó, etcétera. Ya sabemos que es el 10%. Artículo 120. Este porcentaje constituye la participación que corresponderá a los trabajadores en las utilidades de cada empresa. Y viene algo interesante, para los efectos de esta ley, ojo, de esta ley, ¿de cuál ley? De la Ley Federal del Trabajo. Se considera utilidad en cada empresa la renta gravable, te los vuelvo a poner en negritas, viene el concepto nuevamente, renta gravable, de conformidad con las normas de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Oye, eso ya me lo había dicho la Constitución, ¿no? Pues me lo aclaró el 120, aquí está en el inciso E de la fracción novena, ya me lo había dicho, me mandó a la ley de impuesto sobre la renta. Viene el 120 y me aclara que la renta gravable se va a determinar de conformidad con la ley del impuesto sobre la renta. Hasta ahí estamos claros. Ahí vienen las objeciones y vienen los 10 días que te comentaba para efectos de otorgar la copia de la declaración anual y para efectos de ver ¿qué más objeciones pudiéramos realizar para contestar o abundar un poquito más a tu pregunta, Sandy? ¿Ok? Dice el artículo 121. El derecho de los trabajadores, ojo, por eso me atreví a decir cualquiera. Los trabajadores, no dijo la comisión, aunque la comisión nos va a representar en cierto momento para efectuar la proyección, la formulación del reparto. Dice, el derecho de los trabajadores para formular objeción a la declaración que presente el patrón ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se ajustará a las normas siguientes. Primero, el patrón dentro de un término de, en negrita se los pongo, 10 días. Más adelante les muestro en la guía, ahí viene un calendario, ese sí me gustó bastante. Esa guía también nos va a servir, aunque les voy a hacer ciertos comentarios a cuestiones que no le tienen que hacer caso, porque ahí sí cometieron algunas barbaridades las propias autoridades. Pero en esta parte nos hizo un calendario bastante interesante. Ahorita se los muestro. El patrón dentro de un término de 10 días, contados a partir de la fecha de la presentación de su declaración anual, entregará a los trabajadores copia de la misma. Y por eso te decía, copia de la declaración. Los anexos van a estar disponibles en la empresa, o si quieres ve y pídelos a la Secretaría de Hacienda. ¿Tú crees que te los van a dar? Así como están ahorita el tema en materia electrónica, el tema de citas, el tema para que te atiendan. ¿Tú crees que tú como trabajador vas a llegar al SAT y les va a decir, oye, necesito copia de, hazme un escrito libre, haz esto, no vienen al anexo 1A, etc. Y esto es importante mencionarlo porque es un procedimiento que viene establecido en ley. Sin embargo, en la realidad es bastante diferente. ¿Qué nos dice aquí? A ver, patrón, tienes 10 días para entregar a los trabajadores copia de la misma. Y aquí, siendo muy sincero, conozco muy pocos patrones que lo hacen. Es más, mejor que ni se enteren de la declaración, porque en la declaración resulta que generé pérdida. Porque tengo intangibles, porque vinieron y me vendieron alguna estrategia, etcétera.
¿Y qué va a decir el trabajador? Oye, patrón, ¿cómo que tenemos pérdida? Ahora resulta que tenemos pérdida y por esa pérdida no me vas a pagar PTU, reparto de utilidades. Son muy pocos los patrones que he conocido, en mi experiencia, no sé ustedes, que cumplen con esta disposición en la fracción primera del artículo 121. Pero es obligación, ¿eh? ¿Y qué dice de los anexos? Los anexos que de conformidad con las disposiciones fiscales debe presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quedarán a disposición de los trabajadores. ¿De cuáles? De cualquiera, de todos. Durante el término de 30 días en las oficinas de la empresa, y por eso te dije, si no te la quieres dar la empresa, ¿a dónde también están? Y en la propia Secretaría. Ojo, eso es una disposición bastante antigua. Es una disposición que no se reformó derivado de las reformas de impuestos sobre la renta. Es una disposición que quedó en el pasado. ¿Por qué? Porque aquí todavía está contemplando que los anexos yo los voy a presentar de manera presencial en ahí en el servicio de administración tributaria, en la administración local. Por eso dice, van a estar en tu empresa y también están disponibles ahí en la Secretaría de Hacienda. Prácticamente inoperante hasta el día de hoy. No veo al SAT que te dé la copia de los anexos. Va a decir, ¿tú quién eres? Fracción segunda. Después de esos 30, dentro de los 30 días siguientes, a esos 30 o a los 10, cualquiera, el sindicato titular, si es que hay sindicato, o la mayoría de los trabajadores, nuevamente no se está refiriendo a la comisión. La comisión es para efectos de elaborar, ¿qué? El proyecto de la PTU. O la mayoría de los trabajadores de la empresa podrá formular ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las observaciones que juzgue conveniente. Y aquí voy a permitirme hacer un comentario, no es despectivo, no es para nada hasta racista, me pudieran decir en algún momento, pero no. Pero seamos realistas que en las empresas, pues, ¿qué trabajador va a tener el conocimiento técnico para poder realizar las objeciones a la declaración anual? Pues me la prestan, aquí está el acuse de la declaración, pues no le entiendo. ¿Qué voy a decir? Ah, pero si es un trabajador, vamos a ponerle que el mismo contador es trabajador. El contador tiene el conocimiento técnico, el administrador, el abogado, etcétera. Ellos iban a poder realizar objeciones técnicas ante la Secretaría de Hacienda que se juzguen convenientes, dice, la cual va a tener la obligación de responder por escrito una vez que concluyan, y aquí viene la parte que también te comentaba. ¿Qué vas a provocar cuando te quejes? Cuando presentes por ahí alguna inconformidad ante la Secretaría de Hacienda, tú lo puedes presentar ante el patrón y sería mejor. Dentro de esos 10 días, bueno, después de esos 10 días que te dio la copia, si tú lo puedes presentar ante el patrón y ahí se queda, es mejor. Sin embargo, lo que establece el 121 es, vete a la Secretaría de Hacienda y ahí vemos, pero ¿qué vas a provocar? Y aquí está plenamente definido en la fracción segunda. Una vez que concluyan los procedimientos de fiscalización. Así que si alguno de tus trabajadores va y se queja ante la Secretaría de Hacienda que te revisen la utilidad porque no está de acuerdo, etcétera, 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 ¿qué va a provocar? Alguna facultad de comprobación, algún procedimiento de fiscalización. Por eso te decía, o te puede llegar una visita, una revisión de gabinete, una revisión electrónica, etcétera. Cualquiera de esas te puede llegar. Y ya que terminen, me dice, de acuerdo a los plazos que establece el Código Fiscal, dependiendo del procedimiento de fiscalización que se refiera respecto de cada una de ellas, me dice. El mismo trabajador de la comisión mixta podría solicitar a un perito contable fiscal que revise la aclaración anual y demás papeles de trabajo. Sandy, ese procedimiento no viene establecido en ley. Te voy a contestar directa la pregunta. ¿Podría solicitar? Podría. ¿Le va a servir? Le sirve. ¿Por qué? Porque si el trabajador o la propia comisión no tienen el conocimiento técnico para poder evaluar, dijeras, un perito contable, pues voy y contrato un contador, ¿qué tal que esa utilidad ni es cierta? ¿Qué tal que están moviendo? ¿Qué tal que no determinaron la utilidad correctamente?
yo no tengo como trabajador o como comisión